Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hola, tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Es un placer para mí estar hoy, un nuevo jueves, aquí con ustedes, porque la verdad es que hablar de mi Señor es la motivación más grande que puedo tener en mi vida. Gracias a Dios estoy aquí con ustedes una vez más y un nuevo capítulo de esta gran historia, porque es la mejor historia que se ha encontrado a través de la humanidad, que es Cristo Jesús morando en la tierra con nosotros. La verdad es algo increíble que lo que Él vino a hacer, a restaurar un poco la humanidad, a hacer que nosotros nos sintiéramos muchísimo mejor, que conviviéramos con Él, que compartiéramos con Él, que le contáramos todas nuestras cosas a Él. Eso es lo más importante que puede existir en el mundo. Pues hoy vamos a ver un capítulo más y se llama Las controversias, siempre dentro de Radio Costa Rica 930. Más estamos aquí para agradar a la gente con este nuevo conocimiento que vamos a adquirir de Cristo Jesús a través de sus santas escrituras. Así es que hoy vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él nos ayude a entender mejor el programa, desarrollarlo, agradarnos con Él, a sentirnos realizados con Él, amarlo cada día más. Así es que donde quiera que esté, incline su rostro y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva semana, Señor. Te damos gracias por tus escrituras, por tu palabra, por tus apóstoles que permitiste que ellos pusieran todo este conocimiento que adquirieron cuando compartieron contigo a través de los santos evangelios, Señor, que han sido para nosotros de gran bendición, de poder
porque tu poder está en ellos, Señor. Así es que te damos gracias, Padre eterno, por todas las enseñanzas que nos das y te pedimos que nos sigas enseñando y que siempre nos estés nutriendo con tu palabra, Señor, y con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hoy vamos a ver controversias siempre dentro del deseado de toda la gente, dentro del deseado de toda la gente. Y continuamos hablando de la historia de Cristo aquí en la tierra. Los sacerdotes y los gobernantes habían escuchado en silencio las acertadas represiones de Cristo. No podían refutar sus acusaciones, pero estaban tanto más resueltos a entramparlo. Ellos, los sacerdotes y los gobernantes, andaban buscando la forma de hacer caer a Cristo en alguna blasfemia, en algún error que cometiera, para poderlo entrampar. Y con ese objetivo le mandaron espías que se simulasen justos para sorprenderle en palabras, para que le entregasen al principado y a la potestad del presidente. No le mandaron a los ancianos fariseos, a quienes Jesús había hecho frente muchas veces, sino a jóvenes, ardientes y celosos, y a quienes pensaban ellos Cristo no conocía. Iban acompañados por algunos herodianos, que debían oír las palabras de Cristo, a fin de poder testificar contra él en su juicio. Ellos tenían absolutamente todo preparado. Tenían, según ellos, las trampas y los testigos y todo el juicio, todo ya iba caminando para poderlo apresar. Y los fariseos y los herodianos habían sido acérrimos enemigos, pero estaban ahora unidos en la enemistad contra Cristo. Siempre pasa lo mismo. Cuando hay personas que entre ellas no se soportan, pero si van a ir a hacerle maldad a otra persona, ahí las verás unidas. Pues en este momento no era algo diferente. Ellos habían sido enemigos de toda la vida, pero ahora estaban todos unidos para enfrentar la enemistad, para enfrentar a Cristo en la enemistad. Y quisiera decirles que todo este capítulo se basa en Mateo 27:15, en Mateo 27:15. Mateo 27:15 de 22, 15 al 46. En Marcos 12, del 13 al 40. Y en Lucas 20, del 20 al 47. Toda esta información yo se las doy porque a mí me interesa que ustedes vayan a corroborar todo lo que yo les digo. No deben confiar plenamente en mí, ni en nadie. Tienen que corroborar a través de las escrituras si lo que se les está enseñando es lo correcto. Repito, Marcos 12, del 13 al 40, Lucas 20, del 20 al 47 y Mateo 22, del 15 al 46, del 15 al 46. Bueno, continuemos con nuestra enseñanza de hoy. Los fariseos se habían sentido siempre molestos bajo la exacción del tributo de los romanos. Sostenían que el pago del tributo era contrario a la ley de Dios, pero ahora veían la oportunidad de tender un lazo a Jesús. Y los espías vinieron a él con aparente sinceridad y como deseosos de conocer su deber y le dijeron: Maestro, sabemos que dices y enseñas bien y que no tienes respeto a otras personas. Antes enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Bueno, hagamos un poquitito de historia. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel era un gobierno en sí, en donde a ellos lo que se les cobraba era el diezmo.
y las ofrendas nada más. Pero ahora, al caer en manos de los romanos les impusieron tributos y ellos no estaban de acuerdo con pagar esos tributos al imperio romano. Y iban a probar a ver si Jesús caía en la trampa de la pregunta que le estaban haciendo, porque era una pregunta capciosa, con doble sentido para hacer caer a Jesús. Los fariseos se habían sentido siempre molestos bajo el imperio romano. Ellos no soportaban que ningún imperio, que ningún otro gobierno que no fuera el de ellos los gobernara. Así es que estaban molestos en pagar esos impuestos. Y las palabras, sabemos que dices y enseñas bien, hubieran sido una maravillosa admisión si hubiesen sido sinceras. Pero no eran sinceras, eran tramposas, pero fueron pronunciadas con el fin de engañar. Sin embargo, su testimonio era verídico. Los fariseos sabían que Cristo hablaba y enseñaba correctamente. Él no miraba si una persona tenía una posición alta o no tenía una posición alta, y si lo iba a ofender o no lo iba a ofender. Él enseñaba siempre, siempre, siempre con la verdad. Y así es como debe de ser. Enseñar siempre la palabra de Dios con la verdad, aunque las demás personas se ofenden. ¿Y cuándo es que uno se ofende? Se ofende cuando está haciendo lo contrario a la verdad que le están diciendo. Entonces los fariseos sabían que Cristo hablaba y enseñaba correctamente, y por su propio testimonio serán juzgados. Así es que por las palabras mías también voy a ser juzgada. Los que interrogaban a Jesús pensaban que habían disfrazado suficientemente su propósito. Pero Jesús leía su corazón como un libro abierto y sondeó su hipocresía. Él sabía cuándo era una trampa, cuándo no era una trampa, cuándo las preguntas que le hacían era por ansiedad de conocimiento o si eran por verlo caer en algún error. Él siempre lo sabía. Y entonces le respondió: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Dijo, dándoles así una señal que no habían pedido, al demostrarles que discernía su oculto propósito. Al preguntarle Jesús a ellos, ¿por qué tentáis? Ya ellos sabían que Cristo había descubierto el propósito oculto que ellos tenían bajo esa pregunta. Y se vieron aún más confundidos cuando añadió, mostradme la moneda. Se la trajeron y les preguntó, ¿de quién es esa imagen y la inscripción? Y respondiendo le dijeron, de César. Señalando la inscripción de la moneda, Jesús les dijo, pues dad a César lo que es del César y lo que es de Dios a Dios. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los espías habían esperado que Jesús contestase directamente la pregunta, en un sentido o en otro. Si él decía que no había que pagar tributos, se metía en problemas con los romanos. Y si decía que no había que pagar a Dios lo que es de Dios, se metía en problemas con los gobernantes y los fariseos. Así es que era una pregunta con doble sentido. Y si él decía que era lícito pagar el tributo al César, lo iban a ir a denunciar a las autoridades romanas. Y esta le arrestarían por incitar a la rebelión. Si él iba en contra de pagar el tributo al César, iban
acusarlo de rebelde, ¿verdad? Pero en caso de que declarase lícito el pago del tributo, se proponían acusarle ante el pueblo como opositor de la ley de Dios. Así es que cualquiera de las dos formas que él contestase iba a tener problemas, pero él sabía cómo responder, él sabía cómo responder. Y ahora, entonces se sintieron frustrados y derrotados. Sus planes quedaron trastornados. La manera sumaria en que la pregunta había sido decidida no les dejaba nada más que decir. Al contestarles Cristo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ya los desarmó por completo. Ya ellos no sabían qué objetar, qué decir. La respuesta de Cristo no era una evasiva, sino una cándida respuesta a su pregunta. Teniendo en la mano la moneda romana sobre el cual estaban estampados el nombre y la imagen del César, declaró que ya estaban viviendo bajo la protección del Imperio Romano. Recordemos que ellos estaban bajo el Imperio Romano por rebelión. Ellos se rebelaron contra Cristo y contra Dios, hicieron lo malo delante de Dios. Y recordemos que cuando nosotros hacemos lo malo delante de Dios, no salimos de la protección del Altísimo. Y en ese momento cayeron en manos del Imperio Romano. Cayeron en manos del Imperio Romano. Ellos debían de dar a ese poder el apoyo. Si ya Dios los puso bajo la autoridad del Imperio Romano, ellos tenían que darle apoyo mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país. O sea, en ese momento ellos debían estar sujetos a las leyes del país y eran impuestas por el Imperio Romano, Debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. Así es que ellos debían pagar los diezmos a Dios y debían pagar los tributos también al Imperio Romano. Lógicamente que no era fácil, no es fácil. Para una persona, por ejemplo, en la actualidad, pagar los impuestos del gobierno y además sacar el 10% para Dios no es fácil, no es fácil. No hay plata, no, uno siente que el dinero no le alcanza. Además de que en estos tiempos el dinero no alcanza para nada. Pues en ese momento era igual, era igual. Tenían que pagarle al César lo que era del César y a Dios lo que es de Dios. Antes no les había ocurrido eso, pero ellos se rebelaron contra Dios e hicieron lo malo delante de Dios. Entonces, por eso cayeron en sujeción bajo el Imperio Romano. Las palabras del Salvador, dar lo que es de Dios a Dios, era una severa reprensión para los judíos intrigantes. Si hubieran cumplido fielmente sus obligaciones para con Dios, no habrían llegado a ser una nación quebrantada, sujeta a un poder extranjero. Ninguna insignia romana habría ondeado jamás sobre Jerusalén. Ningún centinela romano habría estado en sus puertas. Ningún gobernador romano habría regido dentro de las murallas. La nación judía estaba entonces pagando la penalidad de apartarse de Dios. Y eso nos sucede a nosotros en la actualidad y a través de todos los tiempos. Primero nos alejamos de Dios, caemos en manos del enemigo y después estamos sufriendo y llorando y diciéndole al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No quiero hacer eso. Pero no nos damos cuenta que nosotros mismos fuimos los que nos metimos en la boca
del león. Nosotros mismos fuimos los que nos metimos en la boca del león. Cuando los fariseos oyeron la respuesta de Cristo, se maravillaron y dejándolo, se fueron. Habían reprendido su hipocresía y su presunción. Y al hacerlo, había expuesto un gran principio, un principio que define claramente los límites del deber que tiene el hombre para con el gobierno civil y su deber para con Dios. En muchos intelectos quedó decidida una cuestión que los había estado afligiendo. Desde entonces se aferraron al principio correcto y aunque muchos se fueron disconformes, vieron que el principio básico de la cuestión había sido presentado claramente y se asombraban del discernimiento previsor de Cristo. No había detalle, no había milagro, no había palabra que Cristo expresara que no cumpliera con un debido problema que se estaba presentando en ese momento. Y Él vino para engranar todas las cosas, para que todas las cosas funcionaran correcta y debidamente, y aclarar un montón de ideas erróneas que ellos tenían en sus mentes. Para los que querían aceptar la palabra de Dios, porque todo es para los que quieren aceptar la palabra de Dios. Los que no quieren aceptar la palabra de Dios, pues que ellos sigan en su vana manera de vivir. Pero Dios, todas las enseñanzas, todos los testimonios y todo lo que dio fue, primero que todo, para todos, porque era para todos, pero principalmente para los que quisieran obedecer. Porque uno no le puede decir a una persona que haga lo que no quiere hacer, ni uno puede ayudar a una persona que no se quiere ayudar. Así es que entonces los fariseos se dieron cuenta, y los jóvenes, que Cristo lo que estaba haciendo era la verdad y la realidad, una vez más. Y no bien fueron reducidos al silencio los fariseos cuando llegaron los saduceos con sus preguntas arteras. Los dos partidos se hacían mutuamente una acerba oposición. Tanto los fariseos como los saduceos eran opuestos en sus creencias y en sus cosas. Los fariseos eran rígidos, adherentes a la tradición, eran rigurosos en las ceremonias externas, diligentes en el lavamientos, en los ayunos, en las largas oraciones, en limosnas ostentosas. Esos eran los fariseos. Pero Cristo declaró que anulaba la ley de Dios enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. Los fariseos enseñaban doctrinas con mandamientos hechos por hombres. Y eso no está bien delante de Dios. No está bien delante de Dios. Además, formaban una clase fanática e hipócrita. Sin embargo, había entre ellos personas de piedad verdadera, que aceptaban las enseñanzas de Cristo y llegaron a ser sus discípulos. Y los saduceos, por otro lado, rechazaban las tradiciones de los fariseos. Profesaban creer la mayor parte de las escrituras y considerarlas como su norma de acción, pero en la práctica eran escépticos y materialistas. Así es que los dos hacían una parte, pero incumplían la otra. Los dos. Los sacerdotes negaban la existencia de los ángeles, la resurrección de los muertos, la doctrina de una vida futura,
con sus recompensas y sus castigos. En todos estos puntos diferían de los fariseos. Entre los dos partidos, la resurrección era un tema especial de controversia. Al principio, los fariseos creían firmemente en la resurrección, pero con estas discusiones, sus opiniones acerca del estado futuro se volvieron confusas. La muerte llegó a ser para ellos un misterio inexplicable. Su incapacidad para hacer frente a los argumentos de los saduceos era ocasión de continua irritación. Las discusiones entre las dos partes tenían generalmente como resultado airadas disputas que los separaban cada día más. Pero ahora, para ir en contra de Cristo, las dos partes se estaban uniendo. Los saduceos eran mucho menos numerosos que sus oponentes y no tenían mucho dominio sobre el pueblo común, pero muchos de ellos eran ricos y ejercían la influencia que imparte la riqueza. En sus filas figuraba la mayor parte de los sacerdotes, y de entre ellos se elegía generalmente al sumo sacerdote. Pero esto se hacía, sin embargo, con la expresa estipulación de que no fuesen recalcadas sus opiniones escépticas. Debido al número y a la popularidad de los fariseos, era necesario para los saduceos dar una aquiescencia externa a sus doctrinas, mientras ocupaban un cargo sacerdotal. Pero el hecho mismo de que eran elegibles para tales cargos daban influencia a sus errores. O sea, las dos partes caían en el error, unos de una forma, otros de otra. Unos escondían sus errores y los otros se mostraban piadosos delante del mundo, pero al final de cuentas de piedad no tenían nada. Y las dos partes rechazaban las enseñanzas de Jesús. Él estaba animado por un espíritu cuya manifestación en esta forma no querían reconocer. Y su enseñanza acerca de Dios y de la vida futura contradecía sus teorías. Si Cristo predicaba por la resurrección de los muertos, los saduceos no lo iban a creer, porque ellos estaban en contra de eso, en contra de esa teoría. Ellos creían en Dios como el único ser superior al hombre, pero arguían que una providencia directora y una presión divina privarían al hombre del carácter de agente moral y libre y le degradarían a la posición de un esclavo. Creían que habiendo criado al hombre, Dios le había abandonado a sí mismo, independiente de una influencia superior. Sostenían que el hombre estaba libre para regir su propia vida y amoldar los conocimientos del mundo, que su destino estaba en sus propias manos. ¿Eso es lo que estamos viendo en la actualidad o no es lo que estamos viendo en la actualidad? En donde la gente se puede regir a ella misma, puede hacer lo que le da la gana, puede tomar su destino en sus propias manos, sin problema. Negaban que el Espíritu de Dios obrase por medio de los esfuerzos humanos o medios naturales. Sin embargo, sostenían que por el debido empleo de las facultades naturales, el hombre podía elevarse e ilustrarse, que sus exigencias rigurosas y austeras podían purificar su vida. Que eso es lo que también estamos viendo ahora. Yo me puedo purificar a mí misma, yo solita, con prueba, error, ahí voy puliendo mi vida y ya yo me voy a ser perfecta.
Cierto, ¿no? Que eso es mucho de lo que piensan ahora en la actualidad, sobre todo los jóvenes. Sus ideas acerca de Dios amoldaban su carácter. Como en su opinión no tenía el interés en el hombre, tenían poca consideración unos para con otros. Había poca unión entre ellos, rehusando reconocer la influencia del Espíritu Santo sobre las acciones humanas, carecían de su poder en sus vidas. Como el resto de los judíos se jactaban mucho de su derecho de nacimiento como hijos de Abraham y de su estricta adhesión a los requerimientos de la ley, pero estaban desprovistos del verdadero espíritu de la ley, así como de la fe y benevolencia de Abraham. Eran muy poco comprensivos con los demás. Creían que era posible para todo hombre conseguir las comodidades y las bendiciones de la vida, y sus corazones no se conmovían por las necesidades y el sufrimiento ajenos. Vivían para sí mismos. Así es que en medio de todas estas doctrinas, tanto de los saduceos como de los fariseos, vivía todo el pueblo judío y todas estaban erróneas. Por eso es que Cristo vino a esta tierra, a venir a aclarar, a dilucidar, a enseñar cuál era el plan verdadero de Dios, en qué se debía creer y en qué no se debía creer. Y todo eso fue estampado en las Escrituras por los apóstoles. ¿Para qué? Para nuestro conocimiento, para que nosotros lo sigamos y no nos andemos descarriando con doctrinas erróneas que enseñan en las diferentes iglesias. Por sus palabras y obras, Cristo testificaba de un poder divino que produce resultados sobrenaturales, de una vida futura más allá de la presente, de Dios como Padre, de los hijos de los hombres, que siempre vela por sus intereses verdaderos. Ahí estaba echando por el suelo a las doctrinas de los saduceos. Porque ellos decían, Dios nos abandonó a nuestro destino. Nosotros tenemos que ver qué hacemos. Pero ahí Cristo nos estaba enseñando que había un Padre y que nosotros éramos los hijos. Y que Él siempre vela por nuestros intereses. Revelaba la obra del poder divino con la benevolencia y compasión que reprendía el carácter egoísta y exclusivo de los saduceos. No debemos ser egoístas, no debemos ser egocentristas, como en ese momento eran los saduceos. Enseñaba que para el bien temporal y eterno del hombre, Dios obra en el corazón por el Espíritu Santo. Demostraba el error de confiar en el poder humano para aquella transformación del carácter que puede ser realizada únicamente por el Espíritu Santo. Vean, yo les voy a decir una cosa, yo no estoy en contra de la psicología, no estoy en contra de la psicología. La psicología nos enseña dónde está mi problema, pero cambiar yo por mí misma, yo, solita, yo, no puedo. A no ser que sea a través del Santo Espíritu, a través de Cristo Jesús, yo puedo transformar mi carácter. De lo contrario, yo no lo puedo cambiar. Entonces, está bueno que nosotros vayamos a donde una psicóloga y que nos diga su problema es este. Pero ¿y ahora? ¿Para dónde agarro? ¿Qué hago? Mi problema, me lo echo en la espalda y me voy. No, yo tengo que cambiar la circunstancia que me está afectando y cambiar yo para que no me afecte esa circunstancia. Pero ¿cómo hago yo para cambiarla? Es única y exclusivamente a través del Espíritu de Dios, de Cristo Jesús, que yo puedo cambiar.
Los saduceos estaban resueltos a desacreditar esta enseñanza. Al buscar una controversia con Jesús, confiaban en que arruinarían su reputación en cuanto no pudiesen obtener su condenación. La resurrección fue el tema acerca del cual decidieron interrogarle. En caso de manifestarse de acuerdo con ellos, iban a ofender aún más a los fariseos. Si difiriese en su parecer, se proponían poner sus enseñanzas en ridículo. Ellos estaban dispuestos a anular por completo las enseñanzas de Cristo. Si se las daba a favor de ellos la opinión, entonces era para maltratar a otros. Pero si iba en contra de ellos, no lo iban a permitir. Lo iban a ridiculizar. Igual, en la misma actitud, estaban los fariseos también. Los saduceos, por otra parte, razonaban que si el cuerpo se ha de componer en un estado inmortal de las mismas partículas de materia que un estado mortal, entonces cuando resucite de los muertos tendrá que tener carne y sangre y reasumir en el mundo entero la vida interrumpida en la tierra. Ellos no creían que cuando Cristo venga en su segunda venida nos iba a dar un cuerpo incorruptible. Eso no lo podían. Ellos decían que tenían que tener el mismo cuerpo y la misma sangre que habíamos tenido. En tal caso, concluían que las relaciones terrenales se reanudarían, los esposos y las esposas volverían a unirse y que se consumarían los matrimonios y todas las cosas irían como antes de la muerte, perpetuándose en la vida futura de fragilidades y pasiones de esta vida. O sea, que si hay resurrección, todo va a volver a ser igual que antes. Todo va a volver a ser igual que antes. Pues en respuesta a sus preguntas, Jesús alzó el velo de la vida futura. En la resurrección dijo, ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Son como los ángeles de Dios en el cielo. Y demostró que los saduceos estaban equivocados en sus creencias. Sus premisas eran falsas. Erráis, añadió, ignorando las escrituras. Pero Jesús demostró que no conocían su verdadero significado. Este conocimiento debe ser grabado en el corazón por la iluminación del Espíritu Santo. Su ignorancia de las Escrituras y del poder de Dios, declaró él, eran causas de la confusión de su fe y las tinieblas mentales en que se hallaban. Trataba de abarcar los misterios de Dios con su raciocinio finito, y las cosas de Dios no se pueden pensar razonablemente, no pueden entenderse de esa manera. Cristo los invitó a abrir sus mentes a las verdades sagradas que ampliarían y fortalecían el entendimiento. Millares se vuelven incrédulos porque sus mentes finitas no pueden comprender los misterios de Dios. No pueden explicar la maravillosa manifestación del poder divino en sus providencias y por lo tanto rechazan las evidencias de un poder tal, atribuyéndolas a las agentes naturales que les son aún más difíciles de comprender. La única clave de los misterios que nos rodean consiste en reconocer en todos ellos la presencia y el poder de Dios. Si nosotros reconocemos que nuestra mente finita no es capaz de entender los designios de Dios, vamos bien. Y ahí es donde Dios empieza a enseñarnos. Pero cuando nosotros queremos analizarlo todo razonablemente,
ahí no lo vamos a entender. La única clave de los misterios que nos rodean consiste en conocer en todos ellos la presencia y el poder de Dios. Los hombres necesitan reconocer a Dios como el creador del universo, el que ordena, el que ejecuta todas las cosas. Necesitan una visión más amplia de su carácter y del misterio de sus agentes. Cristo declaró a sus oyentes que si no hubiese resurrección de los muertos, las escrituras que profesaban creer no tenían utilidad. ¿Para qué voy a predicar yo sobre un Dios si no va a haber resurrección de los muertos? Ya estoy muerta, me entierran, el polvo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios y vámonos, ya, se acabó. Entonces, si no hay resurrección, ¿para qué? No es utilidad. Y él dijo, y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os he dicho? Por Dios, que dice, yo soy el verdadero Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es de Dios de muertos. En este mes que el mundo entero está celebrando la muerte, Dios no es un Dios de muertos. Él es un Dios de vivos. Él es un Dios de personas vivas. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Él ve el fin desde el principio, contempla los resultados de su obra como si estuviese ya terminada. Los amados muertos, desde Adán hasta el último santo que muera, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán, no son su pueblo. Porque todo el mundo dice, está en la presencia de Dios. Ya, voló al cielo. Y aquí dice, no, duermen. Ellos serán su pueblo, serán a futuro. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Esta condición que se anticipó a su propósito es contemplada por él como si ya existiese. Para él los muertos ya viven. ¿Por qué? Porque él vio el fin desde el principio. Y ya él está al final de los tiempos. Por eso dice, ya están conmigo. Pero ese Dios que lo ve todo, pero nosotros no. Entonces nosotros no podemos decir, ya está allá. No, estará allá. Los saduceos fueron reducidos al silencio por las palabras de Cristo. No le pudieron contestar. No había dicho ni una sola palabra de la cual pudiesen aprovecharse para condenarle. Sus adversarios no habían ganado nada, sino el desprecio del pueblo. Sin embargo, los fariseos no desesperaban de inducirle a decir algo que pudiese usar contra él. Persuadieron a cierto sabio escriba a que interrogase a Jesús acerca del cual de los 10 preceptos de la ley tenía la mayor importancia. Ellos andaban buscando una piedra de tropiezo para Cristo. Le preguntaron sobre los muertos, le preguntaron sobre la moneda y ahora le iban a preguntar sobre ¿cuál mandamiento era el más importante? Los fariseos habían exaltado los 4 primeros mandamientos que señalaban el deber del hombre para con el hacedor, como si fuesen de mucho mayor consecuencia que los otros 6, que definen los deberes del hombre para con sus semejantes. Como resultado, le faltaba piedad práctica. Jesús había demostrado a la gente su gran deficiencia y había enseñado la necesidad de las buenas obras, declarando que se conoce al árbol por sus frutos. Y por esta razón,
le habían acusado de exaltar los últimos 6 mandamientos más que los 4 primeros. Más que los 4 primeros. El escriba se acercó a Jesús con una pregunta directa. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y la respuesta de Cristo fue directa y categórica. El primer mandamiento de todos es: oye, Israel, al Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el mandamiento. Y el segundo es semejante al primero, dijo Cristo, porque se desprende de él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los primeros 4 mandamientos del Decálogo están resumidos en el primer gran precepto. Amarás al Señor con todo tu corazón. Y los últimos 6 están incluidos en el otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos son la expresión del principio de amor. No se puede guardar el primero y violar el segundo, ni se puede guardar el segundo mientras se viola el primero. Cuando Dios ocupe en el trono del corazón su lugar legítimo, nuestro prójimo recibirá el lugar que le corresponde. Le amaremos como a nosotros mismos. Únicamente cuando amemos a Dios en forma suprema, será posible amar a nuestro prójimo imparcialmente. Al amar a Dios sobre todas las cosas, nos cambia la percepción de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Así es. Y puesto que todos los mandamientos están resumidos en el amor a Dios y al prójimo, se sigue que ningún precepto puede quebrantarse sin violar este principio. Así enseñó Cristo a sus oyentes que la ley de Dios no consiste en cierto número de preceptos separados, algunos de los cuales son de gran importancia, mientras otros tienen poca y pueden ignorarse con impunidad. Nuestro Señor presenta los primeros 4 y los últimos 6 mandamientos como un conjunto divino y enseña que el amor a Dios se manifestará por la obediencia a todos los mandamientos. Cuando nosotros amamos a Dios, vamos a obedecer todos los mandamientos, todos, absolutamente todos. De lo contrario, no vamos a poder cumplirlo, porque Dios es amor. Y cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, ese amor viene a nosotros y vamos a tener amor para Dios y para toda la humanidad. El escriba que había interrogado a Jesús estaba bien instruido en la ley y se asombró de sus palabras. No esperaba que manifestase un conocimiento tan profundo y cabal de las Escrituras. Obtuvo una visión más amplia de los principios básicos de los preceptos sagrados. Delante de los sacerdotes y gobernantes congregados, reconoció honradamente que Cristo había dado la venida interpretación a la ley diciendo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento, de toda alma, de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más que todos los holocaustos, es más que todos los holocaustos y sacrificios. La sabiduría de la respuesta de Cristo había convencido al escriba. Sabía que la religión judía consistía en ceremonias externas más bien que en piedad interna. Sentía en cierta medida la incredulidad de las ofrendas ceremoniales y el derramamiento de la sangre para la expiación del pecado si no iba acompañada de fe.
El amor y la obediencia a Dios, la consideración abnegada para con el hombre, le parecían de más valor que todos los ritos. La disposición de este hombre a reconocer la corrección del raciocinio de Cristo y su respuesta decidida y pronta delante de la gente manifestaba un espíritu completamente diferente de los sacerdotes y gobernantes. El corazón de Jesús se compadeció del honrado escriba que se había atrevido a afrontar el ceño de los sacerdotes y las amenazas de los gobernantes al expresar las convicciones de su corazón. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: no está lejos del reino de Dios. El escriba estaba cerca del reino de Dios porque reconocía que las obras de justicia son más aceptables para Dios que los holocaustos y los sacrificios. Pero necesitaba reconocer el carácter divino de Dios y por la fe en Él recibir el poder para hacer las obras de justicia. El servicio ritual no tenía ningún valor a menos que estuviese relacionado con Cristo por una fe viva. Aún la ley mortal no cumple su propósito moral, no cumple su propósito a menos que se entienda en relación con el Salvador. Cristo había demostrado repetidas veces que la ley de su Padre contenía algo más profundo que solo órdenes autoritarias. En la ley se encarnaba el mismo principio revelado en el Evangelio. La ley se encarnaba el mismo principio revelado en el Evangelio. Se encarnaba del mismo principio. La ley señalaba su deber al hombre y le muestra su culpabilidad. Este debe buscar en Cristo perdón y poder para hacer lo que la ley ordena. Los fariseos se habían acercado en derredor de Jesús mientras contestaba la pregunta del escriba. Ahora él se dirigió a una pregunta: ¿qué os parece el Cristo? ¿De quién es hijo? Esta pregunta estaba destinada a probar su fe acerca del Mesías, a demostrar si le consideraban simplemente como hombre o como hijo de Dios. Un coro de voces contestó: de David. Tal era el título de la profecía que habían dado al Mesías. Cuando Jesús revelaba su divinidad por un poderoso milagro, cuando se sanaban los enfermos y resucitaban los muertos, la gente se había preguntado entre sí: ¿no es este el hijo de David? La mujer sirofenicia, el ciego Bartimeo y muchos otros habían declamado a él por ayuda: Señor, hijo de David, ten misericordia. Mientras cabalgaba en dirección a Jerusalén, había sido saludado con una gozosa aclamación: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en el templo los niñitos se habían hecho eco ese mismo día de este alegre reconocimiento. Pero muchos de los que llamaban a Jesús hijo de David no reconocían su divinidad. No comprendían que el hijo de David era también el hijo de Dios. En respuesta a la declaración de que Jesús era el hijo de David, dijo Jesús: pues como David en espíritu, el espíritu de inspiración previene de Dios, se llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a mis enemigos por estrado de tus pies. Pues David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle nada más. Eso lo encontramos en Mateo 15, versículo 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y en Mateo 21:9 dice: y la gente que iba delante y la gente que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y la pregunta del Señor fue: si soy hijo de David, ¿cómo voy a ser el padre de David? Eso es Dios, porque Él es así.
y Él nos da todas las respuestas que nosotros necesitamos escuchar. Esta era la palabra que les traía para hoy. Ha sido un placer para mí podérselas dar. Que Dios me los bendiga grandemente, que estudien esta palabra una y otra vez, porque es bastante profunda, pero nos da mucha sabiduría y entendimiento para entender las escrituras. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, y un abrazo bien fuerte para todos.